públicamente uno que estaba en la multitudinaria marcha Provida en relación con la violación de una chiquita de 10 años. Sí, exacto. Bueno, justamente esta unidad lo que promueve es la defensa de los chicos en procesos penales donde ellos han sido víctimas. Y venimos haciendo un trabajo muy profundo con el Ministerio Público Tutelar para que se visibilice esta problemática que atenta contra la infancia y atenta contra los derechos humanos de la infancia, que son todos estos delitos contra ellos que afectan su integridad psicofísica y sexual. Claro, las declaraciones de él iban de la mano en relación con que una chica de 10 años podía tener relaciones consentidas, y esto se trató de una violación en Tucumán, claro, en el que fue violada, obviamente, además por su edad, por los tener 10 años ya, digamos, eso no se discute, que es una violación de parte de alguien que tenía que ver con su seno familiar, o sea, la pareja de la abuela, o sea, alguien con quien ella tenía obviamente confianza, que por lo general estos delitos sexuales ocurren, digamos, dentro del propio seno familiar o de allegados a la familia, ¿no? Sí, exacto. Y lo que me parece importante destacar es que Alejandro Heyer no sé si representa a la marcha, a la gente que estaba ahí, sino que esto es una postura del fundamentalista, fanática, en la que pone en duda los derechos humanos de la infancia y pone en duda la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y el Código Penal. Y esto sí me parece que es importante decirlo, porque si no se genera todo, se pone en duda justamente todo lo que venimos trabajando nosotros. Esta unidad que lanzamos lo que promueve es esto, que los niños estén presentes en el proceso penal en donde han sido víctimas, que sean escuchados, que las decisiones que se tomen tengan en cuenta lo que ellos manifiestan, lo que ellos... si quieren ellos? Sí, siempre los abogados son según la voluntad de los niños. Si ellos quieren, pueden contar con este servicio, pueden constituirse en querellantes, pueden constituirse en actores civiles dentro del proceso penal que se persigue. Sobre todo porque siempre han estado ausentes en estos procesos penales. Muchas veces ni siquiera son llamados a ratificar esos delitos por los cuales han sido víctimas. Por lo tanto, nos parece importante que hace 2 años se discutió la ley de víctimas, se habló mucho de cuál es el carácter de la víctima dentro de un proceso penal, y justamente las personas más vulnerables son los niños. Claro que sí. Por eso tienen que tener un patrocinio y tienen que poder optar por estar presentes, por ser escuchados, por ofrecer ellos mismos testigos, por también... por ejemplo, pensemos en un proceso de violencia de género o de violencia doméstica, en poder también decir ellos si quieren revincularse con los progenitores, si no quieren revincularse, porque las decisiones que se toman muchas veces se toman sin haberlos escuchado. Y esto también nos parece que hay que revertirlo. Además, básicamente, también hay unos cuidados que hay que tener con los niños, ¿no? Como la toma de declaraciones tiene que ser en un marco. Hay como un montón de cuestiones que si ellos no tienen asesoría pueden ser vulnerados sus derechos, incluso durante el proceso, y para tratar de favorecerlos. Bueno, esto que decís es muy importante. Nosotros hicimos una investigación sobre un trimestre del 2018 y evaluamos los procesos penales donde los niños habían sido víctimas y cuál fue su participación en estos procesos penales. Y muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera son llamados a ratificar en Cámara Gesell aquello que les sucedió. Ni hablar de que estén al tanto de lo que va sucediendo en el proceso contra el imputado, ¿no? Por ejemplo, se va a dictar una probation, no se lo cita, no se les consulta, y esto tiene que modificarse. Claro, desde ya, escucharlos. ¿No? Y hay otro tema que también atañe a los padres y a los niños, porque muchas veces son víctimas de delitos. Vos señalabas, claro que sí, es una población muy vulnerable. Tampoco se puede controlar lo que están haciendo los chicos en la computadora, por internet, porque el control, propiamente dicho, digamos, para mí es inalcanzable, porque cuánto podés controlar. Y además a los chicos no les gusta mostrar y demás. Creo que lo mejor es tener un muy buen diálogo con los chicos, de manera que se abran lo suficiente, como cuando reconozcan alguna anomalía, no sé, a veces les pasa a las chicas también, es muy frecuente, y a los varones también, ¿no? Que alguno aparece con una apariencia falsa, digital, y los invitan a algún lugar y caen en esa trampa, ¿no? Aparte de eso. Los chicos son vulnerables. Y hay una tranquilidad de los padres cuando los chicos están en la casa, en el cuarto o en el living con alguna computadora y dicen, bueno, está acá, está solo, está tranquilo. La verdad es que lo que sucede en Internet es desconocido para los padres. Es un mundo tan abierto. Esto que vos mencionabas se llama grooming, que es un adulto que se hace pasar por un niño y que lo que hace es lograr primero un vínculo de confianza con el niño. Y muchas veces se piensa que es para encontrarse en un lugar y ser abusados, pero la verdad es que en general se utiliza
para lograr que el niño le envíe fotos, y con esas fotos, que están desnudos o con poca ropa, con esas fotos ellos pagan el derecho para estar en redes de pedofilia, de pornografía, de exposición de fotografías de niños desnudos. Hay una nueva modalidad que se conoció hace poco que se llama Deepface, que lo que se hace justamente es un algoritmo que pone tu cara, en realidad la de un niño, en un cuerpo por ahí de un adulto. Entonces justamente en este caso son la población más vulnerable, sobre todo para pedófilos y demás, porque si vos, por ejemplo, compartís, no sé, en tu Instagram fotos de tu sobrinito, de tu hijo, y bueno, el peligro aparte en paralelo de si está desnudo o no, o en ropa liviana. Pero si no, también esto lo que hace esta actividad es quitar la cara de ese nene y ponerla en otro cuerpo. Con esto directamente, esto ya se publica en internet, se puede viralizar, y no hay ninguna reglamentación para esto, y son justamente las caras de los nenes expuestas en internet las que tienen este peligro. ¿Y cuál sería, digamos, el objetivo de eso? Y es lo que ella comentaba. Porque ni siquiera son ellos, digamos, claro, pero no son ellos. Cuerpo desarrollado con una cara de niño, que eso, las perversiones van a claro, muy para raro. distintos tipos de perversiones que son páginas. ¿Cómo conocer cuáles son las perversiones de algunos muñecos? Claro, sí, totalmente perverso, pero digo... Eso es el peligro. Hay uno que, bueno, es corrupción de menores, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la divulgación de fotos de ellos desnudos. ¿Cuáles son los delitos que te encontrás más frecuentemente? El grooming es uno de los delitos más frecuentes. Esto de la publicación de fotos de niños desnudos. Exacto. El grooming es esto, un adulto que se hace pasar por un niño. Después, lo que se llama mal llamado pornografía infantil. Digo mal llamado porque no es que los niños se exponen voluntariamente, ¿no? Es la explotación de su imagen desnudos. Y en esto me parece que es importante también que un estudio que se hizo en otro continente, que lo que dice es que el 50% de las imágenes que aparecen en estas redes de, vamos a llamarlo pornografía infantil para que se entienda, el 50% son imágenes que los propios padres suben a internet. Claro. Y eso también es importante. Sí, es importante porque a veces exponemos o inocentemente exponemos la imagen de nuestros hijos y son utilizadas por estas redes. Pero ¿en cuáles casos? Porque, por ejemplo, las redes sociales, bueno, te sumo, Paula, también que trabajas en las redes sociales. Muchos dicen, bueno, fuimos a comer y allí aparecen sus hijos. No, poner fotos de tu hijo en la playa. Bañándose en la playa, claro, exacto. Sí. Bañándose en la playa con poca ropa. Con pañales, solo en pañales. Eso no es aconsejable. No, esto se llama sharenting. Digo estas palabras en inglés porque son más conocidas por estas palabras, pero se llama sharenting y también es desaconsejable. Sharenting de share viene de compartir. Claro. Y además son, nosotros lo llamamos, y en el mundo se llama huellas digitales, tatuajes digitales, donde los niños después no pueden borrar esto. Uno, si de repente aparece un video de nosotros en este momento, ya es imposible ir para atrás. Lo mismo pasa con ellos. Entonces, estos tatuajes digitales que inocentemente los padres lo suben porque nadie piensa que los hacen con malicia, terminan muchas veces en estas redes de pornografía infantil. Bueno, pero ¿qué se puede hacer? Porque una vez, digamos... Ser más cuidadosos. Sí, eso sí en cuanto a prevención, pero lo que pasa me parece que hay un vacío legal muy importante respecto de lo que tiene que ver, bueno, desde ya la privacidad que queda expuesta a través de las redes y demás, pero digamos también la mala utilización que se hace a través de la tecnología de material propio. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, esto a mí me trae en realidad a pensar otras cuestiones. Hay como un derecho... voy a ir un poquito para atrás. El Código Civil hablaba antes de patria potestad. Patria potestad era como la potestad, era como una titularidad de los padres sobre los niños. Del padre, básicamente. Se modifica, en ese momento era así. Se modifica en el 2014 y se empieza a llamar responsabilidad parental. ¿Qué quiere decir esto? Que somos responsables, que tenemos que garantizar los derechos de los niños. Sin embargo, y esto yo lo digo frecuentemente porque tenemos que poder pensarlo, sin embargo, nos creemos titulares de su imagen, nos creemos titulares de su salud cuando cuestionamos la vacunación, nos creemos titulares de la educación cuando cuestionamos la educación sexual integral. Entonces me parece que lo que se puede hacer es revisar qué sí podemos y qué no podemos como padres. No podemos disponer de su imagen libremente porque es suya, porque la imagen es suya. No podemos disponer de la salud porque hay un Estado que dijo que estas vacunas son obligatorias y no podemos disponer de la educación porque hay un Estado que evaluó que corresponde la educación sexual integral. Pero no la practica el Estado. Bueno, después está cómo cada uno la lleva a cabo, pero sí es importante que entendamos que como padres no podemos disponer de esos derechos porque el ser
padres de nuestros hijos. Yo pensaba el otro día un ejemplo, Sí. si yo le pego al hijo de ella, todo el mundo se va a sorprender. Si yo le tironeo el pelo, todo el mundo, incluso me van a denunciar. Sí, obvio. Sin embargo, además de sorprendernos. Si yo le pego a mi hijo, no. sin embargo, ahí está. Y me parece que hay una naturalización, y vuelvo al principio, una naturalización de la violencia contra los chicos, donde parece que los padres, los adultos, tenemos derechos sobre ellos, que no, porque son personas, porque son sujetos de derechos, y que como los adultos tienen todos los derechos. Entonces, creo que tenemos que empezar a revisarlo, Claro. sobre todo días como hoy. Hasta ahí el tema de los adultos sobre los menores. ¿Qué pasa con los menores? Ellos mismos difunden de sus fotografías. Les encanta porque es la manera que tienen de comunicarse con el resto, digamos, hasta virtualmente con aquellos a quienes no conocen, pero creen conocer mucho a través de las redes. Por empezar, los chicos no deberían usar, y estas son normas, son leyes, no deberían usar ninguna red hasta los 13 años. Claro. Por fuera, por abajo... Igual son chicos a los 13 también, ¿eh? Son chicos. Sí. Pero mienten además la edad. O sea, Claro. Por supuesto, las plataformas permiten que Claro. uno pueda falsear la edad. Y Bueno, los padres pero también las lo plataformas no pueden permiten. saber quién es quién, o sea, hasta tanto no llegan. algunas sí porque te pueden Sí, pedir la foto del DNI. Entonces vos le ¿Cuál escaneás es? y no sé, por ejemplo, si vos querés hacer una compra en algún lado, te piden el DNI escaneado. Entonces vos le tenés que sacar con tu celular una foto al DNI de ambos lados y esa foto vos no la Para podés comprar, truchar decís si vos. sos, supongamos. Bueno, pero como sí, red social, Instagram, no, por eso te digo, en Facebook. esas plataformas se miente. Si Claro. se aplicara algo como esto, no, porque tenés que escanear tu DNI. Claro, pero sería también exponernos demasiado, ¿no? También ya tenés- escanear la red del DNI ya no. No, que ya directamente cuentan con todos nuestros datos y con eso directamente es Pero sí es certificado. importante que sepamos que si existe esta norma y vamos a ser testigos de la vulneración, por lo menos es tener un control de todo lo que suben, de todo lo que están, de con quién hablan. Nosotros siempre damos una serie de recomendaciones, las computadoras en lugares comunes, donde podamos observar, escuchar lo que está sucediendo, donde ellos no suban a ningún contacto que conocen por alguien, porque a veces yo soy amigo de Camila y en realidad tenemos que conocerlos físicamente, tanto los padres como los niños. Todo el tiempo estar pendientes de lo que sucede con ellos, no estar tranquilos porque es una computadora. Yo diría el contrario, tener miedo porque es una computadora y hay millones de personas a través que están en contacto con nuestros hijos. Ahora se está hablando mucho del nuevo Código Penal. Ujú. Me gustaría saber la opinión de la Asesoría General Tutelar sobre la imputabilidad de los menores, sobre bajar la imputabilidad de los menores a 14, 16, no sé qué número van a llegar. Si eso, 13 sugirieron. 13. ¿no? Sí. no sé, si podés darla. Sí, yo siempre... Cada uno sabe sus Sí, yo límites. siempre he sostenido que no le encuentro ninguna justificación a la baja de la edad. De cualquier manera, creo que en el código se discuten un montón de cuestiones que tienen que ver con regímenes alternativos a la privación de libertad, como medidas alternativas a la resolución de un conflicto en la privación de libertad, teniendo en cuenta que la privación de libertad es una exclusión. Y la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, nos dice que toda medida que se aplique a un niño tiene que ser una medida que nos permita incluirlo. Entonces, mal puedo yo incluir un niño que lo tengo excluido. Pero no sé, pero me parece que el Código Penal es punitivista, no es justamente inclusivo. Sí, por lo menos lo que se está hablando. Todo lo que está en un Código Penal es punitivista. Por eso. Claro. Lo que se piensa es qué tipo de penalidad es la mejor para sancionar un delito. Las sanciones tienen que existir. Ahora, ¿cuál es la mejor? Y sabemos que para un niño estar excluido no le va a ayudar a incluirse. Por lo tanto, bueno, yo considero... ¿Y cuál sería la sanción? Porque vos bien decís, o sea, ante un delito cabe una sanción, digamos. O sea, lo punitivo tiene que estar. Por supuesto que primero tendría que estar toda la prevención para que no existiese el delito. Pero una vez cometido el delito, que obviamente en una sociedad ocurre, por eso están las leyes, digamos, con la aplicación de la ley, cabría una sanción. ¿Cuál sería la mejor en el caso de un menor? Existen sanciones como la mediación, en realidad alternativas a la penalización y a la exclusión, que es la mediación entre la víctima y el imputado. Pero si un menor mata a una persona, No, bueno, por eso, hay delitos y delitos. ¿cuál es la mediación? No, Claro. hay Si delitos lo matan, y no delitos. pueden Hay mediar delitos, con sí, el- no, por eso. No, hay con delitos y ese delitos. no, pero sí está la familia. La pregunta es, ¿cuántos menores de 16 años matan? Si vamos a las cifras de la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 5 años, ninguno.
Digo, entonces no estamos más allá de lo que se dice, ¿no? Que todo el tiempo se está diciendo esto. ¿Ni uno solo? Ni uno. No, hay un caso que se está discutiendo, pero ni... Porque los noticieros todo el tiempo damos noticias. No, damos noticias en general de fuerzas de seguridad que matan a menores, no de menores que matan las dos cosas. Menores que matan personas, yo no... Todo es delito, o sea, delito de parte de fuerzas de seguridad que matan a menores, incluso, digamos, en casos de sospecha, digamos que la sospecha no te lleva, digamos, a tomar ningún tipo de intervención por parte de nadie. Y menos matar. Desde ya, y menos. Pero también hay casos de menores que roban, que menores que matan también. Hay casos, digamos, que nosotros les damos cuenta. Por eso te digo, ¿cuál sería la mejor sanción? Y algo que es muy importante, la rehabilitación, porque ese chico no puede quedar, ese chico, digamos, potencialmente es un adulto y tiene que tener un medio idóneo como para poder después desenvolverse en la sociedad y no seguir cometiendo delitos. Para que un chico llegue a tener un arma, hubo muchas vulneraciones antes en su infancia. Claro. Y dentro de esas vulneraciones, yo recuerdo un caso que fue un robo agravado, que cometido por un chico de 16 años, pero para que él llegue a cometer ese delito, su papá estaba imputado por narcotráfico y permanecía viviendo con él. Su mamá tenía una pulsera... Bueno, magnética, sí, me olvidé el nombre. Tenía una pulsera magnética por haber cometido también un delito y estaba, como ella tenía que estar a cargo de su crianza, estaba también en su casa, pero no se hacía cargo de su crianza. Y el chico estaba no iba a la escuela. Situación de calle. Situación de consumo. Claro. Entonces, no llegan a un arma, no llegan a cometer un delito si antes hay un Estado presente. Claro, por eso la prevención, como dije antes, es fundamental para evitar que se llegue a la comisión del delito. Una vez cometido, digo yo, qué hacer desde lo punitivo, ¿no? Qué hacer, como decís, la privación de la libertad. Si no es privación de la libertad... La privación de la libertad existe, es la última ratio, y hoy está vigente en nuestro código, y bueno, y se aplica... Hasta que se pueda reinsertar, digo, sí, ¿no? sí, se aplica la... Porque algunos han cometido muchos delitos, justamente porque la prevención no se ha realizado porque viven en las peores de las condiciones. Hoy igual está vigente. Igual lo que pasa es que en general la privación de la libertad no va encaminada hacia la inclusión, sino va encaminada hacia la profundización de la vida delictiva. Pero tenemos que asumirlo. No, por eso tiene que ser un medio, y en los adultos también pasa, estamos hablando de otro país. Por eso se tiene que dar el servicio penitenciario actual o la estructura de las cárceles o la estructura de los viejos llamados reformatorios, que eran deformatorios más que reformatorios. Los institutos de menores. O los institutos de menores, están encarados hacia otro lugar, no precisamente hacia la inclusión. Hay una mejora de los viejos reformatorios. Hay que trabajar un poquitito. Pero hay una mejora de los institutos de menores también. Hay una mejora de los viejos reformatorios a los institutos de menores en la actualidad, hay una mejora considerable. Lo que sí, hoy existe la pena de prisión, lo que se dice que es la última ratio, porque es difícil que una persona se reinserte, se reincluya en la sociedad cuando está excluida, pero existe la penalidad y se penaliza. Después otra discusión es a partir de qué edad penalizamos. Pero claro, yo recuerdo los joyeros, ¿se acuerdan ustedes que entró un menor, también tenía 9 años y puso un arma sobre la mesa, ¿no? Donde él estaba atendiendo. Y después, bueno, él lo pudo sacar del negocio, se manejó muy bien el joyero. Pero después, cuando hizo declaraciones públicas, porque todos fueron por el joyero, dijo, la verdad que este chico, viste, debe estar en muy malas condiciones como para llegar a hacer una cosa así. El arma era una réplica, pero digamos, para la víctima de ese delito de intento de robo o de robo consumado, el arma que se le muestre no es ni de réplica o es de verdad, es un arma de fuego, o sea, nadie puede distinguir. Fíjate como sin darnos cuenta fuimos recorriendo todo el espinel de la problemática de los niños, ¿no? O sea, arrancamos hablando de la problemática en internet, de un montón de cuestiones, la exposición, de la responsabilidad de los padres para su educación, pasamos a hablar de la ESI, o sea, cómo tendrían que tener su educación sexual, hablamos de la educación, y terminamos en la prisión o en la detención. O sea, todo el recorrido que hicimos nosotros en la conversación fue desembocando en esto, porque vos le preguntaste el Código Penal. Claro, pero en el dolor de ver un menor detenido, el dolor y el fracaso que significa para un Estado ver un menor detenido, porque no es un fracaso lo que pasa es un fracaso grande.
La sensación que nosotros tenemos es que siempre que se habla de niños se habla de la penabilidad de los niños que cometen delitos. Y la verdad es que la gran mayoría de niños son víctimas de delitos, no cometen delitos. Son muy pocos los niños que cometen delitos. Y aún cuando los cometen son víctimas, o sea, terminan cometiendo el delito por haber sido víctimas. Y me parece que está bien, que está bueno esto que planteas, porque justamente este es el problema, que nos cuesta ver y nos cuesta entender que los niños están siendo víctimas todos los días de delitos. Y bueno, y volviendo al principio, tenemos gente que todavía discute de si son víctimas o si hubo voluntad en realizar un acto sexual. Sí, como Alejandro Breyer, que lo vuelvo a decir porque es tremendo lo que planteó, y me parece que un día como hoy, un 24 de marzo, donde hablamos de derechos humanos todo el tiempo, también tenemos que hablar de esto, porque los niños son víctimas en sus derechos humanos, en sus derechos más elementales, están siendo víctimas. Voy a las cifras que siempre digo porque me parece que es importante. La Organización Mundial de la Salud habla de 1 de cada 5 mujeres adultas solo cuenta, no sabemos cuántas más, cuenta que en su infancia fue abusada. 1 de cada 13 hombres cuenta que en su infancia fue abusado. El 80% de estos abusos, de estos malos tratos, son cometidos, como decías antes, por conocidos o por familiares. Entonces, hablamos de una niñez que hoy es víctima, una niñez que constantemente está vulnerable, es vulnerable, y que todavía leemos discusiones que han sido superadas hace 100 años, si tienen derecho a la interrupción legal del embarazo. Niñas de 11 años, y esto lo discutíamos hace 2 semanas, no estoy hablando de que lo discutíamos hace 10 años. Entonces me parece que este es el dato. Después que hay un segmento de niños que cometen delitos porque llegamos tarde como Estado, no lo voy a discutir. Digo, es cierto. Porque es importante basarse en los derechos del niño, ¿no? O sea, el niño tener el derecho de ser niño, de reírse, de jugar, de disfrutar de su escolaridad, de los afectos. Hay muchos niños que no tienen afecto, ¿no? El abrazo, la mirada, la contención, el diálogo, ¿no? Ayer fue impactante la marcha que se produjo, no, tampoco se puede negar lo que ocurrió ayer, fue multitudinaria, prohibida, impactante, la marcha está prohibida. Pero fíjate lo curioso, era la oposición, a mí lo que digo, porque vos después podemos discutir si pro vida, no vida, qué sé yo, pero el debate era, o por lo menos lo que se planteaba era no a la ESI, no a la educación sexual integral, y que las familias fueran los responsables de este tipo de preparación de los... Y cuando las violaciones intrafamiliares son básicamente lo que ocurre con los abusos a los menores, son familiares. O sea, vos querés que muchos de los abusadores sean los que les enseñen a sus abusados qué es la educación sexual. Pero vos recordás, Mariano, porque hace muchos años que nosotros estamos acá en el periodismo, y me acuerdo, antes de que fuese ley la educación sexual integral, hubo un serio debate, y en el Congreso, ¿te acordás que las comisiones, digamos, aparecían agrupaciones de distintos sectores para pronunciarse respecto de pero fue aprobada esa posición. Y no se pone en marcha. Pero es la misma, que la familia, digamos, se haga cargo, lo cual, primero la familia la que se tiene que hacer cargo, eso no hay ninguna duda, porque nadie puede delegar en la escuela, digamos, lo que le tienen que enseñar respecto de muchísimas cosas que no tienen que ver con geografía o con matemáticas, que también le puedes enseñar en tu casa si quieres algo más, pero que tiene que ver con los valores, o que tenga que ver con la manera que vos quieras transmitir lo que tiene que ver con la educación sexual. Eso no puede faltar en la familia, no se lo podés delegar a la escuela. Pero sí la escuela tiene que impartir educación sexual, digamos, básica, todos, que ni siquiera a veces los padres tienen los conocimientos como para poder transmitírselos, y no tenemos por qué suponer que todas las familias están suficientemente preparadas como para poder comunicarles eso a sus hijos, o cuentan con los elementos necesarios como para hacerlo. No pensemos que todos, o sea, quizás hablan en nombre de pocos y no de muchos. Pero es más grave, María Belén, es más grave. O sea, muchos, insisto, los niños abusados, en su gran mayoría, corregime si estoy diciendo un disparate o una estupidez, en su gran mayoría son abusos intrafamiliares. Entonces vos estás delegando la educación sexual en los abusadores. Es mucho más grave. No estamos ni siquiera hablando de un tipo que está preparado, o sigue preparado o no, si tiene los conocimientos o no tiene. No, es el tipo que abusa. El tipo que abusa es el que vos decís, no, o sea, que enseñale vos qué significa la educación sexual a tu hijo, del que vos abusás, o tu nieto, o tu sobrino, o quien fuere. Digo, ahí es donde está el disparate. O sea, el niño tiene que tener una herramienta por fuera de la familia para poder saber qué es lo que le está pasando. Que ahí está el Estado, es lo que ella decía en realidad, es porque el padre se va a apropiar del derecho del niño a tener educación sexual integral.
es justamente lo que vos decías. Es un derecho de los chicos, no es un derecho de los adultos, y además esto, distinguir un abuso de una caricia de un abuso, esto es lo que, porque además hay como un imaginario de qué es la educación sexual integral. La educación sexual integral en un chico de 3, de 4 años es distinguir una caricia de un abuso, es contar cuáles son las partes íntimas, como las llaman generalmente en los jardines de infantes. Bueno, esto es lo que se promueve con la educación sexual integral. De cualquier forma, ayer pasaron cosas también graves en la marcha, y vuelvo, acá no se trata de verde, celeste, cada uno puede pensar como quiera y está bien y es válido, pero hay sectores fundamentalistas que ayer incluso hicieron y circuló un mail, un Twitter, donde decían que en realidad los que se oponían los que promovían el aborto, eran judíos. Hicieron toda una lista con todos los judíos que pasaron por el Congreso. Por eso los menos, o sea, bueno, pero esto existe. Pero en todas las marchas encontrás también este tipo de sectores, digamos. Esto existe. Sí, ya sea de pañuelos celestes o de pañuelos verdes encontrás, ¿viste? Pero fue terrible porque me parece que estamos volviendo para atrás, y además en este lema, y no son la gente que está en la marcha, son un grupo fundamentalista, un grupo pequeño, pero en este lema de salvo 2 vidas, y en realidad voy a un régimen neonazi, un régimen nazi que ha matado millones de vidas, con lo cual me parece que todo se confunde. Pero ha sido una minoría, digamos, ha sido una minoría absoluta, por supuesto, de lo multitudinaria que fue esa manifestación. Lo había dicho, no tiene nada que ver con la mayoría de Pero me parece que un día como hoy tenemos que hablar de todo esto, porque esto también pasó ayer. Muchísimas gracias, Yael, por haber venido. Paula, un niño que ayuda a otro niño. Exactamente, recién hablábamos de las redes sociales.